todas las cosas que tienen que ver con Dios y con la palabra de Dios y con la voluntad de Dios son relevantes, son de vital importancia. Así lo entendió una de las hermanas de Lázaro. Cuando Jesucristo los visitó en su casa, dejó lo que estaba haciendo para atender la palabra de Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento hay ejemplos varios de hombres o de mujeres que tuvieron la disposición de decirle a Dios: habla, que tu siervo oye. El mensaje de esta ocasión es extremadamente relevante. No se puede dejar para después, no se debe pasar por alto. El mensaje de hoy tiene que ver con aquella ocasión futura, no sabemos cuándo, porque la Biblia no da fecha, cuando Dios se siente en su gran trono blanco y pasen delante de Él todos los ciudadanos del mundo y tengan que ser juzgados. Es lo que comúnmente, socialmente conocemos como el juicio final. Pero de acuerdo a la instrucción de las Sagradas Escrituras, este evento es real, será real, va a ocurrir. Y yo quisiera invertir unos minutos en llevarte por pasajes específicos de las Sagradas Escrituras, breves, para que no te vayas a confundir con excesiva información, pero que tú veas cómo va a proceder Dios en relación de juzgar nuestra vida. En mensajes anteriores ya ha quedado en claro que Dios es el dueño de todo lo que existe, de manera que le asiste el derecho de pedirnos cuentas. Eso ya no está en discusión, aunque algunos quisieran polemizar al respecto. No tiene sentido. Dios es el dueño de todo y de todos. Permíteme ahora comenzar leyendo en la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27, lo que dice allí. Dice así: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. La expresión una sola vez nos lleva a saber que esos argumentos como para escapar de la soberana autoridad de Dios y para escapar de la idea de un juicio final, tales como la reencarnación, no existen. No vamos a reencarnar en nada ni en nadie. Este es un buen tema para tratarlo por separado, pero toda vez que el pasaje que acabo de leer lo dice así, no habrá forma de no estar presente ante el tribunal de Dios el día del juicio final. Yo soy un individuo que va a responder delante de Dios por todo lo que hice en mi vida a lo largo de los años que Él me concedió en el mundo. De manera que cuando yo muera, morirá Carlos Amaro. No es que podré reencarnar en algo o en alguien y la vida se seguirá purificando como se suele pensar y yo no atenderé a mi propia cuenta. Moriremos una sola vez y después el juicio. Vayamos ahora al libro del Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 15,
para entender cómo será el juicio final, el juicio de Dios, el juicio ante el gran trono blanco que Juan, en la revelación que Dios le da, el apóstol Juan, nos lo narra aquí. Estoy en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Dice allí: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Es decir, todos los reflectores, todas las cámaras se enfocan a Dios en su gran trono blanco. Lo demás ya no es relevante. Solo Él sentado allí para juzgar. Y sigue diciendo Juan: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Aquí necesitamos subrayar, detallar, saber que nuestro buen Dios y Señor dejó un libro llamado la Biblia para que nosotros, su creación, la considerásemos, estudiásemos cada libro que la compone, entendiésemos cómo es Dios y entendiésemos la voluntad de Dios para nuestra vida, para hacerla. Dios no quiere enviar a nadie al cielo y al infierno, como solemos decir socialmente hablando, por un dedazo, o por una simpatía, o por una buena onda, o porque tú me caes bien, me caes mejor y este no me cae tan bien. Sea que los libros que Dios abra sean los libros de la Biblia para mostrarnos si los vivimos o no los vivimos en cuanto a sus enseñanzas, o sean los libros que registren nuestros hechos. Tenemos esas dos posibilidades de acuerdo a los eruditos bíblicos: que sean los libros de la Biblia mediante los cuales Dios diga, mira, aquí estaban las instrucciones para vivir, aquí estaba el manual de vida y no lo seguiste, o sí lo seguiste, o son los libros que registran nuestros hechos. Es importante saber que en medio de las circunstancias que estemos viviendo en cada época de los años de vida de este planeta y de los seres humanos, Dios está, Dios vigila, Dios observa, Dios ve. La Biblia dice que hasta los cabellos de nuestra cabeza están todos contados por Dios. Dios observó lo que hiciste ayer y lo que yo hice ayer y tomó nota. Esto lo digo no para que vivamos aterrados pensando en un gran ojo que está mirando desde las alturas, sino para que vivamos con un sentido de satisfacción y de responsabilidad, porque finalmente Dios es el gran papá, el amoroso papá que quiere tener cuidado de nosotros. Hay muchas expresiones en la Biblia que hablan del amoroso Dios, el amoroso Padre Celestial, la gallina que junta a sus polluelos porque quiere cuidarlos. La Biblia se nos dejó no para alarmarnos, no para asustarnos, no para preocuparnos, se nos dejó para guiarnos, el manual de vida. De modo que Dios está atento a nuestros actos todos los días, a cada momento. Cuando llegue el momento del gran juicio final, Dios abrirá los libros, sean los de la Biblia o sean los que registran los hechos de mi vida y de tu vida, para abrirlos y decirnos por cuál razón iremos al cielo
o iremos al infierno. Aquí en el versículo 12, cuando dice que estuvieron de pie ante Dios los muertos grandes y pequeños, se refiere a todas las personas. Aquí no va a haber distingos de si tú eras más importante que yo, si yo era más importante que aquel, mi grado de escolaridad, mi posición social, mis capacidades intelectuales, qué sé yo. No. Grandes y pequeños quiere decir personas relevantes ante la sociedad e irrelevantes, todos. Todos estaremos de pie ante el gran trono de Dios para ser juzgados. Y sigue diciendo el versículo 12, por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Todo lo que hayamos hecho en este mundo será registrado y será recompensado o será enjuiciado. De repente, cuando alguna calamidad en el mundo nos toma, nos llegamos a sentir indefensos en un mar de corrupción, en un mar de injusticia, pero no hay tal. Lo cierto es que cualquier persona que haya procurado nuestro mal y que la justicia humana no le haya hecho justicia aquí en la tierra, de cualquier manera no va a escapar del juicio de Dios. Y esto no lo digo como para que sonriamos y disfrutemos y nos frotemos las manos y nutramos una actitud de venganza. Lo digo para que seamos conscientes y seamos responsables, de manera que aunque de repente se nos ocurra hacer algo negativo, delictivo, pretendiendo burlar la justicia humana, finalmente nadie escaparemos de la justicia divina. Sigue diciendo Apocalipsis 20, ahora el versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, porque algunos morirán así, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. El Hades es el lugar de los muertos, a donde van quienes fallecen. Ellos van a dar sus muertos también, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Repetimos la frase, según sus obras. Y el verso 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, es decir, la posibilidad de morir, y en lugar de los muertos ya no tendrán razón de existir y serán lanzados al lago de fuego. El lago de fuego es el infierno, es el lugar reservado para Satanás, dice la Biblia, y sus ángeles. Pero el versículo 15 es de llamar la atención de manera poderosa. Dice ahí, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los eruditos bíblicos dicen que cuando surgimos como humanidad en este mundo, Dios escribió en un libro los nombres de todos los seres humanos que poblaríamos la tierra. Pero fue borrando nombres de todas aquellas personas que se rehusaron a creer en Él, a confiar en Él, a hacer su voluntad mediante la persona de su Hijo Jesucristo. Toda persona que no creyó en Cristo y que no permitió que Él perdonara sus pecados y los salvara, su nombre fue borrado, y solo permanecieron aquellos que pusieron su fe en Cristo. Esto me conecta con la tercera idea
Tú que me escuchas, quiero decirte algo muy importante, verdaderamente importante. Sabes que todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza. Todavía hay forma de no llegar al gran juicio del trono blanco, al juicio final, al juicio de Dios. Todavía hay esperanza para estar anotado en el libro de la vida. Estoy buscando una cita bíblica que quiero dejar contigo, que está en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 6, para mostrarte cómo todavía, hoy día, hay esperanza para que tu nombre no sea borrado del libro de la vida y al final no tengas que ir a vivir por la eternidad al infierno con Satanás y sus ángeles y todos los que lo siguieron. Segunda Timoteo capítulo 2, leo a partir del verso 1 y hasta el 6. Aprecia esta lectura. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Escucha esto. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios nos ama a todos. Dios nos ha amado desde nuestro primer día de vida y tal vez de acuerdo a la expresión del profeta Jeremías, Dios nos ha amado desde antes que siquiera hubiese existido nuestro embrión. Y Dios nos sigue amando. Otro pasaje en la Biblia dice que el infierno no fue creado para nosotros, fue creado para Satanás y para sus ángeles. Dios no desea que ningún ser humano vaya al infierno. Pero hoy y desde siempre ha habido una lucha feroz de parte del maligno para arruinar la creación de Dios, y el maligno contento haciendo su trabajo para que un buen número de seres humanos que son llamados en la Biblia la corona de la creación vayan al infierno con él. Hay una Biblia que nos revela la voluntad de Dios. Nos revela que Cristo vino a morir y a resucitar a este mundo para perdonar tus pecados y los míos, y para permitir que cuando todo termine, nosotros podamos pasar la eternidad en las mansiones celestiales. No habrá forma de escapar al juicio final. No habrá forma de no estar delante del tribunal de Dios. Pero sí hay forma de pasar la eternidad con Dios y no en tormento eterno. La fórmula se llama Jesucristo. Si tú no has dado este paso de fe, yo te invito hoy para que busques alguna iglesia evangélica, alguna persona que sea discípulo de Jesucristo, que te oriente, que te instruya, que te guía. Busca a Dios. Él pondrá la persona adecuada para tu vida y dile: Padre,
Busca a Dios. Háblale desde tu corazón y dile: Dios, ayúdame, yo quiero entender el mensaje de Jesucristo, yo quiero aprender a amarte, a amarlo a Él, quiero sentir tu amor, quiero sentir tu perdón, quiero recibir tu salvación, quiero pasar la eternidad contigo. Dime cómo vivir aquí y ahora, haciendo tu voluntad, y ten la certeza de que Dios va a responder tu oración y te va a ayudar. Amados, si alguno está en Cristo, sujétese fuertemente a Él, plante los pies con firmeza en Él, porque dice la Biblia que Cristo es la roca inconmovible de los siglos, y no deje que las circunstancias de esta vida lo muevan. Pero si alguno reconoce honestamente que no está en Cristo, busque a Cristo, busque a Dios. Dios no le va a fallar, Dios te va a responder. Recuerda, Cristo es la esperanza de los siglos. Te espero en la próxima.